Muy buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con nuestro curso de liderazgo con el tema de cosmovisión, cómo el hombre vio el universo desde épocas muy remotas. Por eso el título de lo que vamos a hablar hoy es Concepto del universo en la antigüedad. Como ya habíamos comentado en alguna de las sesiones anteriores, ya en Egipto se sabía hace muchísimo tiempo, más de 7000 años, en el 5000 a.C. ya se sabía que el año contaba más o menos 360 días, que ellos dividieron en 12 meses de 30 días. Fíjense desde dónde viene la moda de los 12 meses de 30 días. ¿Por qué 12 días? Tiene sus orígenes muy probablemente en que en la noche ellos veían 12 constelaciones muy singulares y entonces por eso ese 12 se vuelve un número muy significativo para ellos. Ya para el año 1272, desde luego conforme va pasando el tiempo, pues ellos se van dando cuenta que el año no tiene 360 días, sino tiene un poco más. Y ya para el año 1272 a.C., ¿y por qué una fecha tan precisa? Pues porque ya para esa fecha se inventó la escritura, ¿verdad? Hace 7000 no, pero ya en el 1272 a.C., pues ya existía escritura y entonces ya hay testimonios, ya hay documentos fechados. Y se sabe que ya para el 1272 los egipcios sabían que el año tenía 365 días y que había que aumentar uno más cada 4 años. Esto ya lo habíamos comentado, pero pues vale la pena retomarlo, ¿no? De este lado del charco, las estelas olmecas y mayas más antiguas registran fechas anteriores al año 3000 a.C. No quiere decir que sean de esa fecha, sino que registran acontecimientos probablemente míticos, probablemente reales, no se sabe, o una mezcla de las dos cosas, acontecimientos que fecharon más o menos en esas fechas. También habíamos comentado que los olmecas fueron los que inventaron el cero y que el cero era un concepto importantísimo y entre los olmecas mucho más rico que en otras culturas, ¿no? Recordando lo que habíamos comentado, los olmecas empiezan a usar el cero en el 35 a.C. Bueno, entre el 35 hay registros que ya aseguran que usaban el cero. Muy probablemente lo empezaron a usar antes, pero no se ha encontrado ninguna evidencia material que apunte a una dirección más antigua. En Camboya hasta el 604 después de Cristo. En la India hasta el 873 después de Cristo. O sea, hace 1200, 1300 años, ¿no? Y en Europa en el siglo XIII después de Cristo. O sea, el cero de aquel lado del océano es un concepto relativamente moderno en su uso. Acá se usó mucho antes, ¿no? Bueno, pero estábamos hablando de la duración del año. ¿Cuánto dura realmente el año? Por ahí el otro día habíamos dado una fecha, ¿no? O más bien una cifra. Duración del año, en términos modernos, son 365.2422 y bla, 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 porque es un número ahí cuya parte decimal no tiene fin. El de Julio César, ¿se acuerdan que también ya habíamos comentado que Julio César hace una reforma al calendario y entonces lo que ellos encuentran que son 365.25, lo que ya habían encontrado de hecho los egipcios, pero que se había olvidado. Recuerdan que dijimos que ese año extra se olvidó y entonces las fechas relacionadas con fenómenos astronómicos se fueron corriendo, ya no tenían ninguna correlación y entonces César ordena la reforma
al calendario que se conoce como calendario juliano, ¿no? Por ser él el autor. Pero en realidad, si ustedes comparan las dos cifras, pues resulta que tampoco es la duración exacta del año, porque el año dura, en términos modernos, 365.2422. Entonces ahora iban sobrando días. ¿Sí? Lo que para la corrección del calendario juliano faltaban días y los tuvieron que meter por ahí un poco a la fuerza en el año de la confusión, como se le conoció. Ya para el año 1582, ya el exceso de días era de 10, ¿no? Y entonces Gregorio XIII ordena una nueva corrección, porque le dicen los astrónomos de la fe, al hacer la corrección, que el año duraba realmente 365 aquí tengo 24-25. Es decir, un poquito menos de un cuarto de día adicional. Los mayas, como comentábamos el otro día, los mayas encontraron que la duración del año era de 365.24, 24-20. ¿Cuál es más correcto? ¿El de la corrección de César, la de Gregorio o la maya? La maya está más cerca de la duración calculada modernamente del año, ¿no? Tipos brillantísimos, ¿no? Todo esto ya lo habíamos comentado. También comentamos que los mayas encontraron la duración del tiempo del movimiento de precesión que les decía yo, ¿no? que dura 27,000 y feria años, y lo calcularon con un error de 54 días. Fíjense, un error de 54 días en 27,000 años. Pues nada, no es nada, ¿no? La calcularon con una precisión impresionante, y también habíamos comentado ya que calcularon fechas de eclipses de sol y de luna para un periodo de 10,000 años. Entonces, es una cultura verdaderamente asombrosa, ¿no? Bueno, pero el universo, ¿qué edad tiene? ¿Qué tan viejo es eso que tenemos nosotros por allá arriba? Bueno, para los judíos, Dios creó el universo en el año 3760 a.C. Entonces, para el pueblo judío, el universo se creó hace 5,760 años, más o menos, ¿no? Números redondos. Fíjense, háganme el favor. Se sabe que hay ciudades, las primeras ciudades que se crearon, ya los asentamientos estables. La más antigua que se conoce es Jericó, y era del 8,000 a.C. Háganme el favor. Y tan cerquita de ellos, además, ¿no? Y sin embargo, ellos decían que en el 3760. Y esa es una fecha que siguen celebrando como inicio del universo, ¿no? Para los mesoamericanos, para los pueblos mesoamericanos, ahí sí les falló feo. Para los mesoamericanos fue en el 3114 a.C. Fecha cercana a la judía, pero también totalmente equivocada, ¿no? Había tal número de hipótesis y de cifras y demás, que un obispo inglés, el obispo Ussher, en 1650 le pide, fíjense nada más a quién, bueno, aquí voy a poner el nombre del obispo. El obispo Ussher le pide al vicerrector de la Universidad de Cambridge, ni más ni menos, no estamos hablando ahí del Instituto Patrulla ni de la Universidad de Cambridge, el vicerrector de la universidad le pide que calcule cuándo Dios dijo hágase la luz, ¿no?
Y ese señor que se llamaba John Lightfoot, o sea, Juan Pata de Luz, se puso a hacer cálculos muy cuidadosos, basándose en textos bíblicos y en otros textos no bíblicos de la época, etc. Y llegó a una conclusión. El señor Lightfoot llegó a que Dios dijo, hágase la luz el 24 de octubre, háganme favor, qué precisión, el 24 de octubre del 4004 antes de Cristo. ¿Pero qué creen que ya esa es toda la precisión? No, a las 9 de la mañana. Entonces, según el señor Lightfoot, Dios dijo, hágase la luz, light, algo tenía que ver, ¿verdad? El señor Lightfoot, Dios dijo, hágase la luz el 24 de octubre del 4004 a.C. a las 9 de la mañana. ¿Quién sabe con qué reloj y en dónde, no? Porque pues nosotros sabemos que hay usos horarios, que ahorita pueden ser aquí las 11 de la mañana, pero del otro lado del planeta pues ya es otra hora, ¿no? Así que quién sabe, pero el asunto es que llegó a esa conclusión. Bueno, pero ¿cuál es la edad de veras del universo? Así como la duración del año es 365.2422, ¿cuál es la edad del universo que conocemos? Claro, lo que voy a decir es una cifra aproximada. No hay ninguna precisión así de cuándo ocurrió lo que vamos a ver después y que se conoce como el Big Bang. Pero se supone que la edad del universo es de más o menos unos 13.700 millones de años. $13.700 millones de años. Es un poquito más que las otras cifras, ¿verdad? Es decir, el universo es muy, muy, muy viejo. Si ustedes se pueden imaginar ese tiempo de 13.700 millones de años, mis felicitaciones. Yo no puedo acabar de entenderlo, ¿no? Es una cifra mucho, mucho, muy grande. Muy bien. ¿Pero qué decían otras culturas? ¿O cómo se imaginaron otras culturas que surgió el universo, ¿no? Porque aquí la cifra que encuentra Lightfoot pues es con base en la Biblia, ¿no? Entonces, pero ¿qué decían otras culturas? Por ejemplo, el Rig Veda. ¿Qué cosa es el Rig Veda? Pues es un libro, podríamos llamar sagrado, ¿no?, de la literatura hindú, que se escribió más o menos en el 1800 a.C. O sea que ya es viejito, ¿no? Y ahí lo que dice el Rig Veda es que el universo es un sueño de Brahma. ¿Quién es Brahma? Brahma es uno de los 3 dioses de la Sagrada Trinidad hindú. ¿Les suena eso de Sagrada Trinidad? Como que ese concepto aparece en muchas otras culturas, ¿no? Brahma junto con Shiva y Vishnu son los 3 dioses de la Sagrada Trinidad hindú. Brahma es el creador, Shiva es el que pretende mantener el universo y Vishnu es el que quiere destruir. Entonces es un equilibrio, ¿no? Un equilibrio entre el que crea, el que quiere destruir y el que quiere mantener las cosas como son, ¿sí? Bueno, se supone que entonces que el universo es un sueño de Brahma. Y todas las oraciones, todas las campanitas que suenan en los templos hindúes, etcétera, etcétera, es para arrullar a Brahma, que no despierte. Porque si despierta Brahma, el universo, que es su sueño, va a desaparecer. Seguramente se va a volver a dormir y va a volver a soñar, pero ya es otro universo, ya es otra cosa, es otro sueño. Es cuando nosotros nos despertamos un día, recordamos el sueño que tuvimos, haya sido agradable o una pesadilla, como sea, lo recordamos.
al otro día nos volvemos a dormir. ¿Qué? ¿Los soñamos lo mismo? No, ¿verdad? Soñamos otra cosa. Pues aquí lo mismo, ¿verdad? Brahma debe permanecer dormido porque si despierta, vamos a desaparecer junto con el universo que está soñando, ¿no? Fíjense qué idea tan poética, ¿no? Y de alguna manera, algunas teorías muy modernas como que retoman un poquito esa idea. Las vamos a tocar en su momento. Por otro lado, ¿qué dice la Biblia? ¿Se acuerdan cómo empieza el Génesis? ¿Con qué frase empieza el Génesis? Es el primerito libro de la Biblia. En el principio estaba No. ¿Cómo empieza? El Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas el primer día de la creación. Y dijo Dios, hágase la luz. Y la luz se hizo. Qué bonito, ¿no? Si se imaginan, el universo es como agua, como un universo, como un océano sin mucha... Pero está en la oscuridad, no hay luz. ¿Se acuerdan de Nun? El padre de los dioses en la mitología egipcia, también era algo así, ¿no? Como un océano sin forma, sin nada. Bueno, la misma idea está aquí en el Génesis, en su primer frase, ¿no? Mencionada ahí en el Génesis. El Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas el primer día de la creación. Dios, fíjense, Dios va a crear, ¿sí? Va a crear. Pero es como si fuera un ingeniero, pero necesita ver lo que va a hacer, ¿no? Entonces, porque se aprendan los reflectores, ¿no? Para iluminar la escena y pueda yo ver con claridad lo que voy a hacer. Y entonces dice, hágase la luz. Y la luz se hizo. Eso es Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, que son los evangelios, es cuando ya nos platican de Cristo y etcétera, etcétera. Hay uno que es el Evangelio de San Juan. ¿Recuerdan qué dice? La primera frase, otra vez, pero del Evangelio de San Juan. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. ¿Qué es el Verbo? Muchas interpretaciones dicen que la palabra, ¿sí? ¿Se acuerdan otra vez de Nun? ¿Qué pasa cuando de Nun se desprende Atum? ¿Qué hace Atum? Le platica a Nun, le habla. Y en ese proceso de hablar empieza la creación. Esa idea entonces que aquí manifiesta Juan, pues está de algún modo relacionado con ese concepto egipcio de la palabra como creadora, como el instrumento mediante el cual la creación empieza. Los que me conocen, aquellos de ustedes que me conocen por las clases de termodinámica. Y en las clases de termodinámica el concepto de energía es muy importante. ¿Se acuerdan que el nombre de energía se lo da Thomas Young, en inglés, el que intenta descifrar la piedra Rosetta y no puede? ¿Qué pasa si en vez de verbo le ponemos energía? A lo que dijo Juan. En el principio era la energía, y la energía estaba en Dios, y la energía era Dios. No, que me la envuelvan y me la llevo. Esa frase así, con ese concepto, me convence totalmente. Porque además no está tan lejos de una posible interpretación. ¿Qué es el verbo más hacer la palabra? Es la acción, es la capacidad de actuar. ¿Qué cosa es un verbo? Lo que me indica que algo está ocurriendo. El verbo puede ser entonces también la energía, ¿sí? Y entonces, como quedaría, la repito por última vez porque me encanta, así, esa que inventé, ¿no? En el principio era la energía, y la energía estaba en Dios,
y la energía era Dios. Órale, ¿no? Qué chulada, ¿no? Muy bien. Pasa el tiempo, llegamos a la Grecia clásica, de la que hablábamos muy por encimita, ¿no? Pero en la Grecia clásica hubo personas muy brillantes en su concepción del universo. Hubo uno que se llamaba Aristarco, que, bueno, antes, siempre, o desde épocas muy lejanas, se pensaba que la Tierra era el centro de todo. Y eso era lógico. Si yo veo en la mañana, pues veo que el sol sale por el oriente, que da la vuelta, se mete por el poniente. El sol está dando vueltas alrededor de la Tierra, ¿no? Eso es lo que yo veo, es lo que percibo. Sabemos que esa no es la realidad. Es la Tierra la que da vueltas alrededor del sol, pero lo que yo percibo aquí en la Tierra es lo contrario, ¿no? El sol sale, se mete, al otro día vuelve a salir, se vuelve a meter. Las estrellas nacen por el oriente, ahí van todas formaditas, ¿no? Se ponen por el poniente y al otro día vuelven a salir. Las estrellas también están dando vueltas alrededor de la Tierra. Somos el ombligo del universo, somos el centro, ¿sí? Así lo percibimos, ¿no? Aristarco, que es un tipo muy brillante, dio un argumento que no tiene nada de científico, pero que sí, de alguna manera, vale la pena considerar. Él decía, todas las mañanas cuando salgo de mi casa y veo al sol, lo cual no les recomiendo, cuando salgo de mi casa y veo el sol, siento su poder. El sol es muy poderoso. Ese debe ser el centro del universo, no la Tierra. Claro, el argumento no es nada científico, ¿no? No, pues que siento el poder del sol, pues no, eso no implica ninguna evidencia. Sin embargo, de alguna manera intuía la realidad, ¿no? Que era el sol el centro, lo cual tampoco es cierto, ¿no? Pues, ya hablaremos después, pero de lo que percibimos aquí en nuestra cercanía, es así, ¿no? Luego, Anaximandro, que vivió más o menos del 617 al 500 y feria antes de Cristo, Anaximandro de Mileto decía que la Tierra era cilíndrica, que estaba en el centro del universo y que rotaba sobre su eje. Claro, eso de que la Tierra es cilíndrica, bueno, quién sabe por qué se le ocurrió, ¿no? Probablemente porque pensó que en la parte plana ahí vivíamos, ¿no? Entonces, pues, si yo veo aquí a mi alrededor, pues parece que está plano, ¿no? Entonces, muy probablemente dijo, bueno, sí, cilíndrica, porque tiene que tener una parte plana donde estemos nosotros, ¿no? Pero lo importante de lo que dijo Anaximandro es que la Tierra rota. Es decir, la Tierra gira sobre su propio eje. Ya le está atribuyendo a la Tierra un movimiento. Los demás decían que estaba inmóvil. Y era todo lo demás lo que giraba alrededor de ella. Anaximandro ya dice, la Tierra se mueve, está rotando sobre su eje. Luego llegamos a un personaje que es interesantísimo, Empédocles, que se presta a muy malos chistes, ¿no? Cuyo nombre se presta a chistes muy malos, ¿no? Pero el señor Empédocles él decía que todo lo que nos rodea está hecho de aire, agua, tierra y fuego, los famosos elementos. Que todo lo que nos rodea está hecho de agua, aire, tierra y fuego, que acabaron siendo los elementos clásicos de la filosofía griega, ¿no? Y puede parecer un poquito, pues, aventurado lo que dijo Empédocles, pero fíjense, ¿qué pasa si yo considero al aire como un símbolo de los gases?
al agua como un símbolo de los líquidos, la tierra de los sólidos y al fuego de la energía. Pues entonces sí es cierto, ¿no? Porque todo lo que nos rodea o son gases, o son líquidos, o son sólidos, y pasan de un estado al otro mediante la energía, mediante el fuego. Entonces no andaba tan descaminado Empédocles, ¿no? Si consideramos esa interpretación como válida, ¿no? Dicen que, desde luego también decía que esos elementos que son gases o líquidos, ¿no?, se unen o se separan por amor y odio, amor u odio, ¿sí? Se unen o se separan por amor u odio. Qué Empédocles, ¿no? Es como que por amor o odio. Pero fíjense, si nosotros consideramos amor como las fuerzas de atracción y odio como las fuerzas de repulsión, entonces sí es cierto. Todo lo que nos rodea está hecho de gases, líquidos, sólidos, se transforman unos en otros en energía y se juntan o se separan por fuerzas de atracción o repulsión, por amor u odio. No está tan mal, ¿no? Sí. ¿Y el magma dónde queda? Digo, no es magma, hay otra manifestación. Pero no es Empédocles. No. Es la quintesencia que le llamaba Aristóteles, ¿no? Okay. Algo así, ¿no? Que era algo más misterioso, ¿no? Más sutil, más inaprehensible, ¿no? Pero fíjense, qué buena idea del Empédocles, ¿no? Dicen que el fulano era tan... Él vivía en Sicilia. Y ustedes saben que en Sicilia está un volcán muy activo, que es ¿cuál? El Etna, ¿no? El volcán Etna. Y dicen que Empédocles era tan curioso, tan curioso, que quería saber qué había dentro del cráter. ¿Sí? Algunos biógrafos de él dicen que se suicida lanzándose al cráter del Vesubio. Yo no estoy muy de acuerdo con esa interpretación, porque en esas mismas biografías dicen que encuentran la túnica de Empédocles muy bien dobladita, sus sandalias también muy bien acomodaditas. El que se va a suicidar se echa con todo y túnica, ¿no? Que va a andarse quitando la túnica y acomodándola y poniendo sus sandalias a un lado. Se avienta con todo y todo, ¿no? Lo que quería saber Empédocles es qué había adentro. Háganme favor, ¿no? ¿A qué grado de curiosidad llegó la forma de ser de Empédocles, ¿no? Muere ahí, muere en el Etna, ahí desaparece, ¿no? Y su ropita pues quedó ahí a un lado, ¿no? Después llega Aristóteles. ¿Sí? Ya hablamos un poco de él, pero vamos a recordarlo dentro de este contexto, ¿no? ¿Qué dice Aristóteles? Que la Tierra es esférica, está inmóvil en el centro del universo y todo lo demás gira alrededor de ella. Además, ese universo, así como estamos describiendo, está rodeado por una esfera de cristal con hoyitos. A través de esos hoyitos se ve el fuego divino. Esos hoyitos son las estrellas. Háganme favor, ¿no? ¿Cómo una persona tan brillante como Aristóteles podría decir tanta tontería, ¿no? Como ya comentamos en alguna otra ocasión, ¿no? Que hombres y mujeres tenemos un diferente número de piezas dentales, que los ratones salen solitos de la basura, cosas así que hubiera sido tan simple, metiendo tantito las manos, comprobar que eso no era cierto, ¿no? Pero decíamos, en la Grecia clásica, en la Grecia de Aristóteles, meter las manos, eso no era para la gente bonita, eso era para esclavos. Y Aristóteles tenía esclavos, pero tenía esclavos
La gente que le hacía las experimentaciones, él no las hacía. Las hacían sus esclavos, pero eran esclavos. Eran gente muy ignorante, ¿no? ¿Qué cree, jefe? Que le conté las muelas a mi vieja y yo tengo más. Ah, hombres y mujeres tenemos diferente número de piezas dentales. ¿Qué cree, jefe? Que vi unos ratones saliendo solitos de la basura. Ah, los ratones se salen solitos de la basura. Una gente tan brillante como él, metiendo las patotas en forma tan tremenda, ¿no? Pasa el tiempo. Llega la Edad Media. ¿Como consecuencia de qué? Ya lo decíamos el otro día. La destrucción de la biblioteca de Alejandría, que ya para el 630 ya es un hecho. Cuando llega el general Amr, como decíamos, ya encuentra que la biblioteca ya no existe. ¿Sí? Pero además, el mismo César, Teodosio I, ordena el cierre de la escuela de Platón y del liceo de Aristóteles. ¿Por qué? Porque son instituciones paganas. Y ahora el cristianismo es la religión oficial del Estado. Y entonces todo lo pagano queda prohibido. Y la escuela de Platón era una escuela pagana. Y la escuela y el liceo de Aristóteles es una escuela pagana. Se cierran. ¿Eso qué provoca? La ignorancia total. ¿Sí? Y esa ignorancia cunde como el Zarco ahora por todo el mundo conocido de aquel lado. Europa se hunde en la más profunda de las ignorancias, ¿no? Y eso es lo que decíamos, que da lugar a lo que se conoce como Edad Media. Desde el siglo V hasta el siglo XV. 1000 años de oscuridad, de ignorancia, de falta de higiene, de todas las grandes pestes, en fin, toda una desgracia. Y para la cereza en el pastel, en 1231 Gregorio IX crea la Inquisición. El que no crea en lo que... Ya no nada más es el cristianismo la religión oficial, no. El que no crea en lo que dice el cristianismo se va a enfrentar con la Inquisición. Y la Inquisición tenía métodos muy dulces de convencer a la gente, ¿no? La Santa Inquisición, así se le decía, la Santa Inquisición. ¿Qué tenía de santa? Una Inquisición sádica, ¿no? Que imponía por la fuerza, ¿no? Que se crea la Inquisición. Hacia el año 1000 más o menos, ¿se acuerdan los libros que se llevaron los árabes? Los visitantes de la biblioteca, que les daban las copias y se iban con su libro copiado y hasta corregido. Y esos libros andan por ahí. Sí, la biblioteca se destruyó, todo su acervo se destruyó, pero esos libros andaban por ahí. Los toman los árabes, se sorprenden del brillantísimo conocimiento griego, lo adoptan y viene el boom de la cultura árabe, ¿no? Como decíamos el otro día. Y se desarrolla muchísimo las ciencias en el mundo árabe. Conquistan en cierto momento prácticamente todo el sur de Europa, claro que poco a poco lo van dejando, pero se quedan en España. España sigue bajo el dominio árabe hasta 1492, cuando Colón descubre, entre comillas, América, porque pues, descubre si ya estaba aquí, ¿no? En ese año se logra la liberación de España del dominio árabe, ¿no? Bueno, pero ahí en España había un conjunto de personas, lo que mencionamos el otro día, en Toledo, al sur de Madrid, donde árabes, cristianos y judíos estaban en santa paz trabajando, traduciendo los libros que estaban en árabe, traduciéndolos al latín. Y entonces la gente empieza otra vez a leer. Y eso dio lugar a lo que nosotros conocemos, claro, con el paso del tiempo, tuvieron que pasar todavía unos 500 años, al Renacimiento. Bueno, pero antes, de entre los primeros libros que se traducen ahí en Toledo, están los de Aristóteles. ¿Y qué había dicho Aristóteles?
que la Tierra está inmóvil en el centro del universo, todo gira alrededor de ella y todo rodeado de una esfera con hoyitos. Bueno, Tomás de Aquino, dominico. ¿Y qué tiene de particular que sea dominico? Este señor también es santo, Santo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino era dominico, o sea, de la orden de los dominicos. Esto es muy importante porque cuando Gregorio IX crea la Inquisición, le encarga a la orden de los dominicos ese nuevo instrumento de tortura, la Inquisición. Son los que manejan la Inquisición. ¿Sí? Tomás de Aquino se entera de los libros de Aristóteles que se están traduciendo en Toledo al latín. El latín era entonces como el inglés de ahora, cualquier persona más o menos ilustrada tenía que saber latín, ¿no? Así como nosotros aquí, cualquier persona más o menos ilustrada, profesionistas, pues tenemos que saber inglés de alguna forma, ¿no? Tomás de Aquino se encuentra en las obras de Aristóteles ya en latín, ya traducidas al latín, y dice, por supuesto, esto es lo que necesitamos. Aquí Aristóteles, ni más ni menos que el gran Aristóteles, dice que la Tierra está inmóvil en el centro del universo, que todo gira alrededor de ella y bla, bla, bla. A partir de ahora, ese conocimiento de Aristóteles será dogma de fe. ¿Qué cosa es un dogma de fe? Es algo que obligadamente debe uno creer. Le parezca a uno lógico o no, le parezca una jalada o no, es dogma de fe y se tiene que creer. Y si no lo crees, te las ves con la Inquisición. Y ellos te van a convencer de que efectivamente es cierto. La Inquisición, por cierto, yo creo que vale la pena comentar algunas cositas sobre la Inquisición. No sé si ustedes saben, pero los tribunales de la Inquisición estaban formados. En el tribunal había un médico, un contador y los inquisidores, es decir, los que llevaban a cabo las preguntas, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que había un médico en los tribunales de la Inquisición? Pues porque sus métodos eran tan dulces, la tortura, ¿no?, que a veces se les empezaba a pasar la mano, ¿no? Y el individuo no alcanzaba a confesar sus crímenes, claro, obtenidos por tortura. Pero ¿por qué era importante que el fulano confesara? ¿Por qué? Porque si el fulano confesaba, todos sus bienes pasaban a ser propiedad de la iglesia. Pero ¿Y del delator? Y si había delator, del delator. Pero el asunto es que si el fulano confesaba, todos sus bienes a propiedad de la iglesia. Por eso era importante que confesara. Por eso los delicadísimos instrumentos de tortura que construyeron. Si ustedes se dan una vuelta ahí por el edificio donde estuvo la Inquisición en México, porque de todas las Inquisiciones, en todos los países cristianos de la época, en todos había Inquisición. Pero la más salvaje de todas, inclusive la romana, la más salvaje de todas fue la española. Estaba dirigida por un fulano que se llamaba Tomás de Torquemada, ¿sí?, que era un individuo enfermo, ¿no?, enfermo. A él se le atribuye, por decisión personal, más de 2,000 muertes. Decisión personal, ¿eh?, más los que la Inquisición encontraba culpables y demás, ¿no? Quemados en la hoguera vivos, mucha gente, hágame favor, ¿no? Santa Inquisición y quemando viva a la gente en una hoguera. Se necesita de veras tener acá, iba yo a decir telarañas, pero yo creo que algo peor, ¿no? Entonces, ¿por qué el médico? Pues para que no se les pasara la mano, ¿sí? Porque ya la tortura era de tal grado salvaje que a veces se les morían antes de confesar. Y si se morían antes de confesar, nada de que los bienes para la iglesia. Entonces había el médico. Bájenle, déjenlo que se reponga, porque si no se va a morir. ¿Para qué había un contador? ¿Para qué?
para hacer un inventario de los bienes del fulano, que no se les suele escapar nada, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Bla, 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 bla. Este señor es dueño de todo esto. Ah, pues hay que darle duro, ¿no? Porque este negocito. Hace rato mencionaba aquí la profesora de los delatores, el que delata. Muchas veces tenemos al vecino que nos cae gordo, ¿no? En esa época, en la Inquisición, iban con la Inquisición y decían, oigan, yo no sé, pero aquí el señor es del número fulano, de la calle Sutana, yo lo veo que hace cosas raras ahí en su patio, ¿no? La Inquisición luego se le prendían los ojitos, abrían los ojitos, ¿no? Pues vamos por ¿no? Y lo agarraban y a confesar, ¿no? Y parte, si el fulano confesaba, parte de los bienes que la iglesia se apropiaba del fulano, se los daban al delator. No, pues entonces era una delatadera, que para qué les cuento, ¿no? Todo el mundo que necesitaba lana, pues delataba a otro, al cabo lo iban a hacer confesar de todos modos, fuera inocente o fuera culpable, y parte de esos bienes me los iban a dar a mí. Imagínense el clima de terror que eso implica, ¿no? Una época terrible. Yo me imagino viviendo en esa época y híjole, se me paran los pelitos en los brazos, ¿no? Una cosa espantosa, ¿no? ¿Cuándo acaba la Inquisición? No sé si ustedes lo saben, pero ya a mediados del siglo XIX termina la Inquisición. La Inquisición como tal, porque el organismo sigue existiendo. Primero se llamó Congregación para la Doctrina de la Fe. Bueno, primero Santo Oficio, le cambiaron. De Santa Inquisición a Santo Oficio. Y después ya en la época de Pablo VI, que es pues ya, hace unos cuantos años, le pusieron Congregación para la Doctrina de la Fe. Y de ahí era director el Papa Ratzinger, el que se fue a su casa, que se retiró y que entró Francisco I. Él era el jefe de la Congregación para la Doctrina de la Fe, es decir, el jefe de la Inquisición moderna, ¿no? Que claro, ya no tiene el poder que tuvo en su momento, ya no puede hacer lo que hacía en su momento, pero sigue siendo el mismo organismo, con poderes ya muy, muy acotados, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Bueno, yo creo que aquí le vamos a dejar por este momento, porque estamos a punto de entrar en la época ya de una visión más científica de todo esto. Todo esto, a fin de cuentas, pues son especulaciones y son rollos bonitos, por ejemplo el de Empédocles, ¿no? Que si el aire es símbolo de los gases, etcétera, etcétera. No se les vaya a ocurrir echarse el etna, ¿no? Para ver qué hay adentro. Tomás de Aquino, y etcétera. Pero todo eso es todavía precientífico, ¿no? Todas estas son especulaciones, ¿no? Especulaciones. Ya estamos a punto de entrar ya a una visión más moderna de las cosas, ¿no? Y entonces eso lo vamos a dejar para la próxima ocasión, ¿sí? Nos vemos.